Bien, ¿cómo hacer la biopsia hoy en día? Pues depende de tu objetivo, depende de lo que vayas a hacer con el paciente. Porque la biopsia no es un fin, sino es un medio para llegar a otro. Si lo que vas a hacer, o tienes previsto, o es lo único que puedes hacer en tu hospital, un tratamiento radical o filiar el tumor, porque es un paciente con un PSA muy elevado, tiene un tumor metastático, lo que has de hacer es hacer una biopsia convencional, no necesitas ir más allá. Pero si tu objetivo, porque estás inmerso en un plano, crees que es apropiado, como creemos algunos, y llevamos ya andando con esto varios años, es llevar a cabo una terapia focal o bien una vigilancia activa, desde luego la biopsia convencional es insuficiente y uno tiene que ir, y esta es mi propuesta para esta tarde, a una biopsia transperineal con fusión basada en los datos que aporta la resonancia magnética multiparamétrica. Y es que la biopsia convencional en nuestro país ofrece estos datos. Estos son los pacientes que vemos en España, donde 2/3 de los pacientes que diagnosticamos en el 2010 son pacientes con un cáncer localizado de bajo riesgo. Son pacientes que en el 25% están diagnosticados 1 de cada 4 en la segunda biopsia o más. Y son pacientes que además en esa primera en 2/3 de ellos el tumor es unilateral cuando sabemos, y los resultados de la pieza de prostatectomía es que es al revés, que al menos 2/3 de ellos tienen un tumor bilateral. Pero los pacientes de bajo riesgo en nuestro país los operamos y a la mitad les hemos quitado la próstata y a la otra mitad los hemos irradiado. Solo un 6%, 8% realmente de pacientes en nuestro país son llevados bien mediante observación o con seguimiento activo. Estos son datos de 2011. Luego, la realidad de nuestro país es que diagnosticamos 9 de cada 10 pacientes en estadio curable, que la mayor parte son de bajo riesgo, riesgo intermedio, fundamentalmente de bajo riesgo, que a los de bajo riesgo lo estamos tratando a todos de forma radical, la mitad de ellos operados, y en cambio solo un 8% de los pacientes están en programas de vigilancia activa. Eso es una realidad. Pero es que además el 68% son bilaterales, y lo que sabemos cuando hemos analizado, y esto es una cohorte que es una estimación del 21% de la población de este país, son 26 centros de excelencia de este país, donde cuando les hemos quitado la próstata de aquellos pacientes T1C o T2A clínicamente, el 20-25% tienen tumores localizados unilaterales, es decir, que la posibilidad de la terapia focal, tal como se entiende, o al menos como la entendemos algunos, es desde luego posible en un porcentaje de pacientes, aunque no muy alto, desde luego. Pero otra cosa que también se ha comentado aquí es que el Gleason de las biopsias convencionales es mentira. En el 40% de los casos está infragraduado. Y por lo tanto, eso es algo que cuando se discute con el paciente en un programa de vigilancia activa hay que saberlo. Estos no son datos míos, son datos a nivel nacional, de un mix de todos los hospitales que participaron. Los Gleason, menor o igual de 6, un 40% realmente corresponden a pacientes con Gleason mayor o igual a 7. Por lo tanto, la biopsia transrectal convencional, si usted va a hacer lo mismo, sigue haciéndola. Si va a quitar la próstata o va a irradiarlos a un tratamiento radical, sigue haciéndolo. Si lo quiere saber si tiene un cáncer o no, utilícela. Pero si quiere algo más, desde luego, y no es la cuestión del paciente este que aquí se representa, sino tanto más cuanto más joven, hay que obtener más información para tomar decisiones racionales, que no son aquellas que aciertan, sino que tienen mayor probabilidad de acertar. La biopsia con fusión, no voy a extender porque vamos cortos de tiempo, implica, pues esto, implica el poder, gracias a disponer de un software, el poder implementar en un mismo equipo para llevar a cabo por vía transrectal las imágenes de una resonancia magnética multiparamétrica. Y esto sabemos, y se está publicando cada vez más, y no vamos a incidir en ello, nos proporciona una información más precisa con menor reclasificación del volumen afecto,
con menor reclasificación del Gleason, y esto no es una tontería, esta es la causa más importante por la cual un paciente en seguimiento activo pasa a ser tratado. Pero no es que sea la causa más importante, es que aquellos pacientes que en seguimiento activo tienen después estadios P3 o progresan, todos han sido por esta causa. Por lo tanto, si somos capaces de predecir antes de que un paciente entre en un programa de seguimiento activo este tipo de situación, pues por supuesto es la máxima confianza para el paciente que es con nosotros en un ámbito de decisiones compartidas quien tiene que tomar la decisión. ¿Transrectal o transperineal la fusión? Pues mi apuesta es la biopsia transperineal. Y es así, pues por varios motivos. En primer lugar, porque estamos hablando de terapia focal o seguimiento activo. Y aquí, para mí, lo más importante es el valor predictivo negativo de la resonancia magnética. Es inadmisible que un paciente, y tanto más, como decía antes, cuanto más joven sea, entre en un programa de terapia focal o en un programa de seguimiento activo si tiene un cáncer de alto riesgo que pueda comprometer su esperanza de vida. Por tanto, una cosa que sabemos todos, y lo estamos discutiendo muchas veces, es que el valor predictivo de la resonancia no es algo, no es un corte fijo en el tiempo. A medida que vamos ganando experiencia y vamos haciendo más, nuestros radiólogos son cada vez mejores y el valor predictivo negativo de la prueba es menor. Por lo tanto, quien empiece un programa serio de terapia focal o de vigilancia activa, pero de verdad, en pacientes preferentemente jóvenes, alrededor de los 60 años o por debajo, desde luego tiene que tener muy claro esto. Tiene que avanzar en ganar ese valor predictivo negativo de la resonancia. Y para eso, o les quitas la próstata, que no es la idea, obtienes biopsias transperineales que te consigan una muestra sistemática de toda la próstata y no solo de las zonas afectas o sospechosas. Que eso está muy bien para los grupos que ya tienen un alto valor predictivo negativo, pues como puede ser el grupo de Londres, de Mark Emberton y toda esta gente, o también de Rafael, el tuyo, donde podéis ir directamente a las biopsias. Los que empezamos o llevamos tiempo, necesariamente, en mi opinión, tenemos que ir a la lesión índex si es visible, pero también tenemos que biopsiar el resto de la próstata. Yo creo que hoy se van a debatir aquí distintos medios de hacerlo. Yo utilizo el sistema RVS de Hitachi. Es un sistema cómodo para nosotros que de todo esto se habla y se comenta. El primer elemento que es absolutamente indiscutible. Depende de lo bueno que sea tu radiólogo, de la fiabilidad del informe que te esté dando el radiólogo. Todo lo que vamos a ver hasta ahora depende de una resonancia. Si la resonancia es buena de calidad y el informe es bueno, todo el proceso es bueno. Si la resonancia es mala de calidad y o el informe es malo, el resto del proceso no sirve para nada. Luego, un proceso costoso y un proceso serio requiere radiólogos entrenados y requiere esa curva de aprendizaje y por eso hay que hacer biopsias transperineales. Se habla también de que es una tecnología costosa. Bueno, depende. El precio de una prostaectomía radical en mi hospital en Murcia, en datos de la contabilidad analítica, son 7.100 euros. Si tienes en cuenta que, como he dicho anteriormente, esto lo haces para pacientes que pueden entrar en programas de seguimiento activo o terapia focal, el coste es relativo. Yo creo que es fácil llegar a un estudio que demuestre que puede ser un abordaje coste efectivo, aun cuando las biopsias transperinales las hacemos en quirófano de forma ambulatoria, con la anestesia general, con mascarilla, laringe, los pacientes se van a las 3 horas a casa. Y consume tiempo, eso es cierto. ¿Qué hacemos ahora con nuestros pacientes? Pues están haciendo las biopsias los residentes o los adjuntos, o cada día un adjunto según le toque en su línea de trabajo hacer biopsias, cistoscopias y demás. Como decía antes Carlos Hernández, ya no es como antes, ya no miramos las ecografías rectales buscando nódulos hipoecoicos. Directamente hacemos una ecografía transrectal y pasamos a coger una biopsia sistemática de toda la próstata. Y eso no consume tiempo, pero ese paciente va a quirófano sin que el urólogo sepa nada de todo el proceso. En cambio, aquí el tiempo que consumes, como vas a ver, es un tiempo de personal con el paciente y con su prueba que te permite tener la máxima precisión y la máxima información visual y también patológica de qué está aconteciendo en el interior de esa próstata de este paciente.
El trabajo de preparación, ese tiempo, por lo tanto, no lo considero un disvalor, sino todo lo contrario, un valor muy importante. Así es como funciona este equipo. Se cargan aquí las imágenes, los volúmenes del paciente, los vamos descargando y, en fin, es un proceso que no vamos a entrar porque vamos cortos de tiempo. Vamos a pasar a ver algunas pequeñas imágenes. Lo que permite, y yo creo que es uno de los aspectos más importantes en mi experiencia, que llevo trabajando con este equipo, es que trabajas primero con el radiólogo, con la información en cada área de la próstata, dónde puede estar el tumor, cuál es la zona, lo preparas al paciente para hacer la biopsia transperineal, pero esta preparación que queda guardada y que nos lleva aproximadamente algo más de media hora al radiólogo y a mí, esta preparación nos sirve después para el tratamiento focal. Por lo tanto, mayor personalización a la hora de abordar o de enfocar qué está pasando dentro de la próstata de un paciente no es posible hoy en día. Este es un paciente tratado con electroporación que tenía en la zona transicional un PIR-RADS 4. Permite pues, señalizar con una marca que a medida que te vas acercando con el ecógrafo transrectal, la marca se va haciendo grande y un poco más, esta es más pequeña, no porque tenga menos riesgo, sino porque la lesión real está más atrás y a ese nivel del corte estás más cercano. No te da una imagen volumétrica en 3D, ni te permite, que yo creo que eso es algo que hay que avanzar, dibujar la lesión en 3D y por lo tanto lo que solemos es colocar la marca esta en el mismo centro de la lesión, en la zona de mayor volumen para obtener la mayor rentabilidad. Un momento, vamos a ver si somos capaces de... Me parece que corre esto. Siento no correr en los vídeos, no sé cuál es el motivo. Bueno, lo que quería ver era demostrar la precisión que tiene el sistema a la hora de... Como vemos, este es un paciente que tiene una dilatación de los conductos eyaculadores, nos permite seleccionar uno y otro, no todas las próstatas tienen esto, y entonces se produce un match entre las dos imágenes. Esta es, lógicamente, la imagen que estamos haciendo. Este es un paciente con un tumor, que es un PIR-RADS 4, clarísimo. Este vino para hacerse una terapia focal. Yo no hago terapias focales cuando las lesiones están en el ápex, pues mi concepto de terapia focal es el paciente tiene que ser potente, continente y con el control. Cualquier hemiablación no la considero como una terapia focal. Esta es la misma lesión y, como vemos, el grado de precisión que permite la biopsia es pues, absoluto. Nos permite también recoger y marcar la biopsia, de forma que en la imagen virtual hemos cogido, como esto es una lesión, este es un PIR-RADS 3 de un paciente que fue negativa a la biopsia, nos permite generalmente, y eso está demostrado, no hay que coger una biopsia de la diana, hay que coger varias biopsias de la zona en cuestión. Pero no vale tener solo una imagen tridimensional de esto. Como vemos después, nos quedan registradas las líneas de las zonas donde ha ido la biopsia. No vale solo, como decía anteriormente, decir ha salido la biopsia positiva, sino hay que orientar dónde está el tumor y esto es lo que hace el patólogo. Cada cilindro que cogemos, teñimos el extremo con tinta china de forma que el informe del patólogo nos dice que en este caso es un cilindro de 14 milímetros que tiene un tumor Gleason 7, 3+4 de 4 milímetros y que está a 6 milímetros de la zona distal. Con la información de las biopsias y de todo esto, ACT que acaban de ver, hacemos un mapa del paciente y entonces es cuando aconsejarle qué es lo que hay que hacer. Mi opinión es que la terapia focal solo tiene sentido si el paciente sale potente, continente y con el tumor conservado. A un paciente hacerle una hemiablación implica un riesgo del 40% de que se quede impotente. Para ese viaje hacemos una prostatectomía radical, que es un sobretratamiento.
Y para ello necesariamente necesitamos localizar el tumor, localizar su agresividad y que esté, la próstata es un órgano inservible. Y lo importante funcionalmente está fuera de la próstata. Luego la única forma de garantizar esos resultados para el paciente es que el tumor esté localizado en determinadas zonas. Y como mucho un 20-25% de los pacientes podrán beneficiarse de una aproximación de este tipo. Y estos son los resultados de mi experiencia y con esto acabo. En cuanto a la presencia o no de cáncer, a la correlación cáncer-PIRAT utilizando este abordaje en mis pacientes. Los PIRAT5, que han sido 3 solo, el 100% han sido tumor en los resultados. No es así en los PIRAT3. Un paciente, en mi experiencia, con un PIRAT3 tiene una probabilidad solo el 25% de tener un tumor, aunque he de decir que en estos el 76% de las lesiones están en la zona transicional, que es una zona de grises a la hora de ver el riesgo realmente o de valorarlo bien en una resonancia. Y en contra de los PIRAT4 míos, el 81% de los pacientes han tenido un cáncer, pero es verdad también que el 80% de las lesiones están en la zona periférica, que es donde el radiólogo más puede arriesgar a la hora de decir si el paciente tiene un cáncer de próstata o no. Pero lo más preocupante es esto realmente. Y es que la resonancia magnética se deja, en mi experiencia, y por eso es tan importante la biopsia transperineal. Y no ir solo, sobre todo los que estamos empezando, a ir a la lesión index. El 18% de todos los pacientes que han llevado una biopsia transperineal tenían un tumor que no había detectado la resonancia magnética. Pero además, 8 de cada 10 eran en la cara anterior, que curiosamente se hacen las resonancias magnéticas en segunda biopsias para detectar el tumor en la cara anterior. Cuando después lo hemos visto con el radiólogo, en unos casos ha dicho, pues sí, parece ser que aquí estaba el tumor, pero en otros realmente se veía. Y de ellos hemos tenido pacientes con Gleason 8, 9% son Gleason 8 o más, que ni se veían en la resonancia, y si no hubiese hecho una biopsia transperineal acompañante sistemática del resto de la próstata, no se hubiesen detectado. Vuelvo al principio, es importante, lo importante aquí es el valor predictivo negativo. Lógicamente, con los pacientes que se han operado, que solo han sido 4 de todos estos, les hemos hecho una prostatectomía radical, pues los datos son mayores, pero en este caso ninguno tiene un Gleason mayor de 7. Finalizo, por lo tanto, ¿cómo hacer la biopsia? Pues transperineal y confusión si realmente quieres que el paciente, sobre todo, cuanto más joven sea, entre en un programa de seguimiento activo real, con poco riesgo para el paciente, o una terapia focal. Y desde luego, salvo que el paciente sea una segunda biopsia, donde es dirigible, debe acompañarse de una biopsia sistemática del resto de la próstata, no solo de la lesión index o de las lesiones sospechosas, salvo, y es mi opinión, que sea una segunda biopsia. Si el paciente ya ha sido biopsiado y es de estos pacientes que ya vienen con biopsias previas negativas, quizá mereciese la pena ir directamente solo a la lesión visible en la resonancia.